Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio y presentación de nuestro espacio Escénicas Laboratorio de Creación Virtual. Primero, quisiéramos dedicar unos minutos a recordar a Jorge Chiarella, quien nos dejó el jueves pasado. Un verdadero hombre de teatro, actor, director, músico, muy querido profesor y un incansable gestor cultural, Coco fue un impulsor constante de un teatro independiente y cuestionador. Su partida deja un vacío muy grande en nuestras queridas artes escénicas y desde el CCE le dedicamos este espacio hoy y le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia. Escénicas Laboratorio de Creación es un espacio virtual en el que conviven 3 obras seleccionadas en nuestra convocatoria de proyectos escénicos y visibilización de procesos creativos. Las 3 obras giran alrededor del género, un tema de suma urgencia en nuestra sociedad y transversal a todo el trabajo que hacemos en el CCE y que realiza la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El tema es abordado desde distintas disciplinas, distintas facetas y distintos puntos de vista en estas 3 obras que han sido creadas específicamente para el formato virtual. Sin demorarnos más, voy a presentar a las artistas y gestoras de los 3 proyectos. Urpi Castro Chávez, del proyecto Hibridada. Urpi es artista, docente y gestora cultural. Estudió Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Danza Contemporánea y Pedagogía de la Danza en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como Gestión Cultural en Flaxo, Argentina. Desde el 2012 se vincula a la pedagogía del movimiento y la danza como parte de Quinesfera Danza. Participó de diversos encuentros en Perú, Argentina y Colombia ligados a la danza y a la performance. En el 2020 obtuvo el segundo lugar del concurso Todo es Danza de la Municipalidad de Lima con Lugares Otros y desde el 2017 gestiona Tremenda Espacio Cultural. Catherine Serván Macedo es la productora de la obra Sirena, trabajadora cultural, actriz y profesional en historia del arte. Ha sido formada en los talleres de actuación de Ópalo y de Leonardo Torres Vilar. Como gestora cultural ha realizado festivales de teatro internacionales, producción de teatro independiente, eventos académicos y proyectos educativos en diferentes áreas de las artes. Actualmente se desempeña como coordinadora de actividades culturales. Mari Carmen Gutiérrez Castro es directora de teatro, performer y activista feminista, máster en Performing Public Space en Fontix School of Fine and Performing Arts en Holanda, y licenciada en Artes Escénicas de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha creado y co-creado performances feministas individuales y colectivas presentadas en espacios públicos, tanto de Lima como de Cusco, y desde el 2016 es codirectora, junto a Leonor, de Proyecto Maternidades, una experiencia escénica documental que aborda testimonios de maternidad y no maternidad de mujeres en el Perú. Actualmente investiga en diálogos performáticos en espacios públicos no urbanos con mujeres sobre narrativas del cuerpo y el territorio. Leonor Estrada Franque es directora de teatro, actriz, performer y activista feminista. Máster en dirección teatral por el Royal Conservatoire of Scotland. Leonor tiene una extensa trayectoria en las artes escénicas y se ha desempeñado en una amplia variedad de roles, desde la iluminación hasta la actuación. Ha sido invitada al Festival de Artes Escénicas de Lima, con distintos proyectos, como directora con El Anhelo de Juan, como codirectora con Proyecto Maternidades, como actriz en Desaguadero y Nocien, y además actualmente desarrolla nuevos trabajos performáticos en Glasgow, Escocia, con compañías como Verbena Blue y The Burn It Down Collective. Bueno, les doy la bienvenida a todas. Primero, hemos decidido empezar este conversatorio. Tendremos una breve ronda en la que Urpi, Catherine, Mari Carmen y Leonor nos van a contar un poco su experiencia en las artes escénicas desde su propio ámbito laboral, ya que, como hemos visto en la presentación que acabamos de hacer, cada una trabaja desde un lugar particular, tanto por la disciplina a la que se dedica, como el lugar profesional que ocupa dentro de las artes escénicas. Y bueno, antes de darle la palabra a Urpi, les recuerdo al público que nos ve que puede ir dejando sus preguntas en el chat y que serán contestadas al finalizar, hacia el final del conversatorio. Así que nada, empezamos. Urpi, te escuchamos. Gracias, Fernanda. Primero, en verdad, estoy muy agradecida de que el proyecto haya sido seleccionado como parte del laboratorio. Mi experiencia en las artes escénicas, empieza hace muchos años.
viajando, en realidad. Y empieza en los semáforos, bailando danza con fuego. Y de ahí es como una invitación a encontrar otras cosas, ¿no? Fue como algo que me inició y que me hizo como moverme y buscar en Lima, ¿no? Creo que lo que me hizo moverme y buscar fue que justamente en este viaje, cuando era muy joven, me encontré en Quito con un festival de danza y el festival era gratuito. Y entonces eso fue como súper, no sé, no había tenido una experiencia así en Lima, ¿no? Y pude ver bastantes cosas distintas, contemporáneo, buto, circo, y volví a Lima como con muchas ganas de encontrar eso, ¿no? De llevar talleres, de ver qué estaba pasando aquí. Y bueno, pasé por experiencias en la tarumba, en Comilfó, en Pata de Cabra. Sí, como que me jaló mucho más la danza, a pesar de tener como este deseo más, o quizá como en mi imaginario de la infancia estaba más presente el teatro, pero al final decanté por la danza, como por el contemporáneo, y bueno, me encontré con Mirela Carbone, que fue una de las maestras que tuve que me inspiró más como en su lado creativo, ¿no? Y desde ahí en realidad han habido muchas mujeres, ¿no? La danza es un mundo de mujeres, entonces han habido muchas mujeres que me han inspirado. Y actualmente en realidad me interesa un poco más el cruce, ¿no? El cruce justamente por como esta formación también en San Marcos, ¿no? También es algo medio de mi familia, como más lo político, me interesa mucho comunicar, decir algunas cosas, ¿no? Entonces, sí, claro que la danza tiene esa potencia, pero de pronto a veces también me hace falta la palabra, me hace falta, no sé, otras cosas, ¿no? Creo que sobre todo ahorita me encuentro mucho con la palabra y, y claro, entro como en un terreno distinto que tampoco llega a ser teatro, pero creo que ahora justamente tenemos como esas oportunidades, ¿no? De poder como generar, igual como el título de la obra, como hibridada, ¿no? Generar nuevas hibridaciones, nuevos campos, juegos, ¿no? Entre las artes e incluso las ciencias sociales, lo plástico, ¿no? La arquitectura. Entonces como que hay mucho más cruces, siento, y como mucho más permiso para tener esos cruces. Así que estoy como en esa búsqueda en este momento. Gracias. Catherine, ¿seguimos contigo? Vale, gracias. Bueno, también me gustaría agradecer en nombre del equipo, en nombre de César, ¿no? También la oportunidad que tenemos de estar en este proyecto fue como la primera noticia buena del año, muy positiva. Bueno, siento que hablar de mi experiencia como en las artes escénicas me remonta también de alguna forma a mi chibola, ¿no? A mi niña, ¿no? Siento que de alguna forma el gusto por el arte en general, ¿no? Y específicamente escénico, ¿no? Nació principalmente por una profunda admiración hacia las mujeres, ¿no? Como a estos personajes femeninos empoderados de diferentes maneras, ¿no? No sé, pues como Antígona, como Imazuma, como Madre Coraje, personajes un poco clásicos, ¿no? Que conocí como cuando era más chivola y bueno, de hecho también algunos bastante occidentalizados, ¿no? Y entonces siento que de alguna forma para mi niña LGTB en ese momento y con una feminidad poco convencional, siento que estos referentes femeninos eran muy importantes, ¿no? Y siento que de alguna forma mi vocación responde a esa necesidad de representatividad, ¿no? O sea, de hecho mi primera carrera ha sido historia del arte porque, o sea, el teatro siempre me interesó como particularmente, pero digamos que con la historia del arte sentí que podía como abarcar un poquito más, pero de alguna forma también llegando a la universidad me di cuenta como que, oye, y las mujeres, ¿no? Siento que la educación un poco también en ese sentido es bastante patriarcal, ¿no? Y siento que también hay una necesidad urgente de redireccionar, ¿no? Estas normas, ¿no? Con las que nos han venido enseñando. Y bueno,
particularmente en las artes escénicas, me he dedicado a la producción, también a la actuación, bueno, y ahorita con César, ¿no? Que estamos haciendo este proyecto, de alguna forma mezcla muchas cosas que me gustan, ¿no? Porque es una obra que está basada en el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? Y que toma como el personaje de la sirena como oportunidad para hablar de la feminidad, ¿no? También desde la mitología, ¿no? Que es un espacio que de alguna forma ha permitido también hablar de la mujer desde antes, desde otras perspectivas, ¿no? Y bueno, eso. Hola, es un gusto estar aquí y un gusto haber sido invitadas con este proyecto. Em, y sobre todo desde que hemos estado en esta situación de pandemia, cada vez pienso más que el lugar donde nos educamos, y lo digo porque hemos conversado con Mari Carmen sobre esto en lo que es como performance, en lo que es artes escénicas, artes en vivo, es en marchas, ¿no? En protestas a las que asistimos desde que éramos muy pequeñas y donde poníamos como el cuerpo afuera, en colectivo, visible, presente. Eh, y claro, las marchas en las que nos educamos de este modo son situaciones que, por una parte, son situaciones de mucho riesgo, que pueden implicar mucha vulnerabilidad, tomar el espacio público con el cuerpo, pero que también son lugares de solidaridad, de empatía, de protección mutua, de una comunicación masiva o grupal, intuitiva, empática. Y creo que esto no solo no me ha educado a mí personalmente y me ha llevado a generar, como a reproducir o a tratar de llevar algunas de esas características a la manera de practicar las artes escénicas, sino también a las personas que me rodean, sé que también han estado ahí. Y creo que esas marchas son espacios donde mucho las mujeres nos hemos fortalecido, nos hemos empoderado performáticamente al darnos espacio de alzar la voz, de poner el cuerpo, de generar lucha. Entonces creo que de por sí para mí las artes escénicas han tenido y practico para que tengan un potencial de generar procesos de colaboración, comunidades más o menos efímeras que subvierten de manera más o menos radical órdenes tradicionales, heteropatriarcales, capitalistas. Creo que eso pertenece al teatro, por una parte, creo que eso pertenece a esta generación de artistas que se ha formado en la calle, y he estado, creo que, en procesos que han tenido diferentes oportunidades de intentar diferentes enfoques para hacer eso. Y también he estado en situaciones que, sin ser necesariamente hiperviolentas, reproducen órdenes patriarcales que creo que no permiten una real participación de las mujeres, viendo a las mujeres como un grupo grande, diverso y oprimido, ¿no? Que si es que dejan entrar a algunas mujeres, lo hacen excluyendo a otras. Igual creo que yo he estado en procesos como a los dos, no a los dos extremos de eso, pero digamos que en todo el abanico de eso, y viendo como muchos intentos de romper los sistemas opresivos tradicionales de la sociedad, pero creo que ambos también sufren mucho por la precariedad económica que implican, junto con esta ideología capitalista de que por el arte hay que sufrir, por el arte hay que sacrificarse, que creo que tiene una manera particular de entroncarse con cosas que nos han vendido a las mujeres desde hace mucho tiempo con respecto al sacrificio, ¿no? Y cómo tenemos que entregarnos al servicio de otras cosas. Yo personalmente, como que por una madre como muy feminista, me escapé de sentir mucho el servicio al hombre, el servicio al hogar, pero creo que entroncó con todo este discurso patriarcal de servicio y sacrificio, tengo que sacrificarme por el arte, ¿no? Y obviamente genera situaciones que reproducen sistemas heteropatriarcales. Entonces creo que eso, ¿no? El espacio público, resaltarlo del espacio público, sobre todo ahora, como la educación y lugar vital de las artes escénicas, para mí. Hola a todas y a las personas que nos están viendo. Qué lindo estar en este espacio. Y también gracias al Centro Cultural de España por acoger nuestro proyecto. Yo coincido con todo lo que ha dicho Leonor. De hecho, tenemos experiencias similares y muchas veces hemos estado juntas en la calle
en acciones activistas, pero también hemos compartido las reflexiones a las que ella se refiere y hemos tratado de plasmar esas reflexiones en proyectos que hemos hecho juntas y por separado, ¿no? Independientes. Yo creo que para mí la experiencia activista feminista en el espacio público ha sido determinante como creadora en las artes escénicas, ¿no? A nivel personal, en primer lugar, eh, me ha empoderado en muchas dimensiones, pero principalmente el hecho de poner el cuerpo vulnerable en el espacio, ¿no? Para, eh, poner sobre la mesa temas que se refieren a los derechos de una y de los colectivos, del grupo a los que una pertenece. em, Creo que es determinante, ¿no? Esa experiencia, esa práctica, esa pedagogía, em, compartida además con otras mujeres y colectivos de mujeres, que no son necesariamente artistas, em, no sé, simplemente como ha marcado un giro muy importante para mí, que venía de haber estudiado artes escénicas en la Universidad Católica, en ambientes como muy seguros, como cómodos, privilegiados, ¿no? De pronto a salir a las calles y, y conocer a una diversidad de mujeres, poner el cuerpo y poner las herramientas escénicas que tenía al servicio de una lucha articulada feminista ha sido muy importante para después trasladar esta forma de organización colectiva, solidaria, de la calle, pero también los temas, las problemáticas de las que hablábamos a los proyectos personales, ¿no? Independientes, porque creo que aún en una burbuja privilegiada como a la que yo pertenezco en Lima, em, es muy difícil sacar adelante proyectos independientes, ¿no? Entonces, esa colaboración entre todas las manos que puedan entrar para hacer posible un proyecto se hace súper necesaria, y entonces lo que he aprendido yo ha sido a hacer proyectos que realmente sean urgentes de hacer, que realmente sean necesarios, porque es como para poder tocarle la puerta a la gente a decir, oye, pues ayúdame porque no tengo plata para pagarte, tiene que ser algo que también comprometa a esa persona, ¿no? Que ambos y el grupo entero, el colectivo entero vea que, pucha, sí, hay que hacer esto, pues es importante. Esto sobre mi práctica. Gracias a todas. Bueno, cuando conversamos sobre este conversatorio, aunque suene totalmente redundante, planteamos que una pregunta que nos podíamos hacer para seguir dialogando en este espacio era si existía un rol de la mujer en las artes escénicas, ¿no? Yo les contaba un poco que bueno, se escucha, o bueno, por lo menos yo he escuchado esta idea, ¿no? De que las mujeres en las artes escénicas son productoras, ¿no? O son las organizadoras, no son, eh, no sé, no son diseñadoras de iluminación como lo es Leonor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también han hablado en sus presentaciones acerca de estos sistemas, digamos, tradicionales de hacer teatro, y quería que entonces reflexionemos un poco sobre esto, ¿no? Si sobre existe ese rol, cuáles son las lógicas detrás de estos sistemas, y que terminan determinando cuáles son los roles que asumen las mujeres en el sector. No sé si alguna quiere intervenir primero o... Bueno,
Primero, solo quiero decir que yo iba a decir el rol de la mujer en el teatro debería ser quemarlo todo, pero Mari me dijo que diga cambiarlo todo. Pero, pero Oye, yo no te he dicho dejando esas eso. radicalidades para después. Sí, pues obviamente reproducimos también en sistema, o sea, tendemos a reproducir todas las horrores de la sociedad. Por eso hay que quemarlo todo, porque reproducimos todo, ¿no? Reproducimos que hay menos mujeres técnicas, aunque son excelentes, porque hay desde el hogar una concepción de lo que puede y no puede hacer una mujer, pero también hay espacios que son machistas, a veces de manera muy evidente, pero a veces de manera como encubierta, ¿no? O sea, yo me he encontrado también cargando luces con personas que miran con mucha amabilidad que yo pueda cargar una luz o poner una luz, pero no es exactamente lo mismo que como darte aliento, ¿no? Y creo que además, por toda la precarización laboral, o sea, creo que se mezcla mucho con sistemas de clase, ¿no? Que se reproducen mucho en los teatros. O sea, la cosa de que los técnicos son la clase trabajadora y los directores y los artistas son la clase alta y el catering llega, decíamos con Mari Carmen, el catering llega cuando los actores tienen que trabajar todo el día, pero los técnicos vienen trabajando una semana, pero no hay catering para los técnicos y eso como que pasa piola. Eso es, o sea, no es, ya, pues ya sabemos que cuando hablamos de género tenemos que hablar también de clase y esto, y luego hay la reproducción de sistemas patriarcales a nivel de que hay muchas importantes y fuertes directoras mujeres, pero creo que igual muchas de las maneras en las que se esperan que se comporten desde los productores, pero también desde los actores, es un poco de una manera patriarcal, no quiero decir como hombres, porque no es como hombres, ¿no? Pero creo que yo he reflexionado mucho sobre el rol más del director o la directora, y hay esta expectativa de que puede todo, de que sabe todo, de que sabe todo de antemano, de que puede solo, y esa es una postura que lo deja en una situación de ejercer violencia y de no poder recibir cuidado, no poder recibir, o sea, también, claro, si nos enseñan a ser vulnerables, suaves, a dudar, tendemos a, o sea, puede ser mucho más difícil tomar ese rol así, patriarcal, ¿no? Que sabe todo, porque todo te tiende a expulsar, te quedas con fuerza, pero te tiende a expulsar. Otros esperan que te comportes así, ¿no? Te tiende a expulsar, pero también no, te da una situación donde esto de que hayan habido en las artes escénicas situaciones de abuso sexual no debería sorprendernos porque la posición de poder en la que se pone el maestro, el director, es esa situación patriarcal que se presta a abusos, y donde no hay abusos sexuales hay un montón de abusos emocionales, desde la educación en las artes escénicas también, ¿no? Y las hemos pasado piola un montón de tiempo y las estamos confrontando. Eh, pero genera esa situación y, perdón, sé que me fui un poco, pero solo para volver, también deja en una situación de vulnerabilidad al director en el sentido de que no puede descansar, no puede buscar cuidado, no puede tener dudas. Y ahí eso no es sano para nadie, pues tampoco es sano para la persona que asume ese rol. Sí, me parece interesante varias cosas que dice Leonor, y ligándolo con mi experiencia, porque sí siento que en el teatro en Lima, en Perú, hay más producción que en la danza. O sea, como yo vengo más de la danza contemporánea en específico, hay menos producción, ¿no? Hay menos experiencias escénicas, o han habido, y bueno, uno de mis deseos era como generar espacios para eso. Entonces también por ahí es que nace Tremenda, con esa intención de generar espacios para la creación. Y también como no estar tanto a la expectativa de que alguien me llame, ¿no? Era también una cosa que a veces sucede mucho en nuestra ciudad, que es como círculos pequeños, también muy elitistas, ¿no? Donde obviamente se reproducen las situaciones que se reproducen a escala macro, como todo el tema de lo patriarcal, del racismo, la exclusión, ¿no? O sea, es muy fuerte eso en nuestro país, entonces en las artes escénicas se reproduce, obviamente.
Entonces, como en ese afán de no estar esperando algo, y también como, no sé, yo sí tenía como algunas cosas que me movían mucho, que tienen que ver con mi procedencia, mis mezclas, mi voz, como lo que veo, lo que he visto, lo que he vivido, ¿no? También me reconozco un poco en esto de lo que dicen las chicas de salir a la calle, estar en marchas desde muy chibola con mis papás, luego pasar ahí yo con la universidad, luego con otras compañeras a poner el cuerpo, a accionar, o sea, son cosas que también he vivido. Y luego también era como, cómo dialoga, ¿no? Cómo dialoga esto que es como tan concreto y necesario con la escena, ¿no? Que a veces la danza se puede volver muy etérea, ¿no? Entonces, cómo dialogan siempre fue como una pregunta que me atravesaba y que me llevó un poco a generar este espacio y bueno, ahora otro tipo de proyectos, ¿no? Y finalmente un trabajo en red con mujeres, ¿no? O sea, en verdad, yo también tengo mis prejuicios y como que en verdad como generado un grupo de mujeres. Obviamente también hay hombres que vienen y comparten, pero siento que es un trabajo muy de mujeres, ¿no? En el que justamente se generan como formas distintas, ¿no? Y sí, pues hay roles, ¿no? Hay roles de acuerdo a, o sea, en este caso te digo de mi experiencia en este momento actual, ¿no? Hay roles de acuerdo a lo que cada una le toca hacer. Y a veces es difícil salirnos de justamente esto, pues, ¿no? Lo heteropatriarcal, ¿no? Las formas verticales. Es difícil, o sea, a veces no solamente es la intención en este caso, ponte, no solamente va a estar mi intención, sino también es un poco cómo es el diálogo con las otras personas. Y estamos muy acostumbradas, muy acostumbrados a recibir órdenes, estamos muy acostumbradas y muy acostumbrados a que nos digan qué hacer, a que la persona que lidera tome esa batuta, que puede ser el director de una obra, que puede ser el gestor o la gestora de una obra. Y a veces también es un poco desolador, ¿no? Que no siempre se encuentra gente que quiere trabajar más en colectividad, ¿no? O que está como más con otro tipo de actitud frente al trabajo, ¿no? Que no sea solamente el que te dice todo, ¿no? A veces en la danza lo vemos eso como una mentalidad muy moderna, ¿no? La mentalidad del que espera, que, como los coreógrafos que te dicen, que te dan la coreografía, y como estas formas un poco más contemporáneas de trabajo, que son más colectivas, donde cada persona trae sus inquietudes, sus deseos, y desde ahí como potenciador de la creación, ¿no? Pero, o sea, definitivamente pues estos roles los reproducimos, seamos hombres o mujeres, creo que de acuerdo a las posiciones de poder en las que nos encontramos. Y es un reto para nosotras como mujeres o cada una de la clase social que provenga, o en el caso de mi experiencia con Kinesfera Danza, que trabajamos con personas con diferentes situaciones de discapacidad. Es como justamente en esos encuentros nos ubicamos de diferentes formas, ¿no? Y generamos posibilidades del horizontal, que en realidad creo que es un aprendizaje en el que estamos, ¿no? En este momento como generación probablemente. Sí. Dale, Bueno, Catherine. no, ya, ok. Yo quería hablar un poco desde, bueno, en estos momentos yo estoy ejerciendo la producción, ¿no? De la obra Sirena. Entonces, un poco que en un principio, anteriormente, hacía producción independiente y sí siento que hay, o sea, sí siento esta idea no generalizada de que las mujeres nos dedicamos a la producción. Y es muy loco porque a pesar de que mayoritariamente somos mujeres las que nos dedicamos a la producción y lo hacemos excelente, a veces siempre el foco, cuando hay un hombre productor, es como el foco, siento que automáticamente recae sobre como el hombre productor, ¿no? Y es como, y es loco porque pasa esto tanto en este campo de la gestión, ¿no? Que es un poco lo que abarco, y también de la historia del arte bastante. En mi carrera me acuerdo que éramos como el 80% mujeres, ¿no? Y el 10% hombres, y es como los historiadores del arte por lo general son hombres, ¿no? Incluso a veces en estos espacios donde ejercemos, ¿no? Mayoría y hacemos una chambaza, siempre cuando hay un hombre como excepción,
¿no? Recae bastante el foco sobre esto, ¿no? Y de alguna forma también siento que, o sea, desde mi experiencia personal, ¿no? Me he como un poco lo que decía Urpi, ¿no? Esto de generar tus propias experiencias, ¿no? Porque o sea, esto de estar esperando que te llamen, ¿no? Siempre de alguna forma todo funciona como un circuito cerrado, ¿no? Entonces, siento que he ejercido también la producción desde ese lado, ¿no? No es una producción solamente ejecutiva, ¿no? Sino es una producción que propone, ¿no? Es una producción que dialoga con dirección, es una producción que toma decisiones también, ¿no? En conjunto. Y siento que de alguna forma es a lo que debería apuntar la producción, ¿no? No, porque, no, o sea, no solamente como una cuestión ejecutiva, ¿no? Sino también una cuestión de decisión, de proposición y de este trabajo en equipo que es a lo que se está apuntando. Sí, yo creo que las artes escénicas son, pues, felizmente, o sea, es un oficio que sí o sí es colectivo, ¿no? Es colaborativo, más allá de que esté enmarcado o muchas veces como estas formas de producción patriarcal se apropien de estas técnicas, que es lo que conversábamos con Leonor también más temprano, ¿no? Al final no es posible hacerse si no se hace de manera colaborativa, ¿no? Y es justamente lo que las ha puesto en crisis en este momento. Necesitamos la presencialidad, necesitamos el convivio, necesitamos el encuentro, ¿no? Y ese encuentro y bueno, y los encuentros horizontales, los encuentros comunitarios, creo que también tienen, además en el Perú, particularmente en Latinoamérica, como son principalmente una práctica de mujeres, ¿no? Y eso por un lado, y también en conexión a eso, nosotras queríamos comentar nuestra experiencia con Proyecto Maternidades, que es un proyecto del que formamos parte, un proyecto producido casi en su totalidad por mujeres, pero también lo principal es que tiene una forma, o está basado en una forma de producción precisamente horizontal, colaborativa, en la que todas las personas involucradas están completamente comprometidas con el quehacer, ¿no? Con la estética, y no solamente con el fin de generar un producto final, sino pensando incluso más allá de a dónde queremos, para qué hacemos esto y a dónde queremos llegar con esta experiencia escénica, ¿no? Queremos llevársela a la mayor cantidad de mujeres de una forma gratuita. Entonces, creo que al menos para mí, el rol de las mujeres en el teatro, que era lo que preguntabas, Fernanda, más temprano, tal vez tiene que ver en este momento con recuperar esas formas que al final, esas formas antipatriarcales, anticoloniales, que al final nos son también cercanas y como orgánicas, ¿no? Sí, lo que decíamos, creo que algo como que nos hace sufrir mucho del teatro porque estamos dentro del sistema en el que estamos, pero que también nos salva, es que hay como una resistencia del teatro, bueno, el teatro lo digo en la manera más amplia, ¿no? El teatro, la performance, a ser comodificado del todo, ¿no? O sea, hay algunas experiencias en algunos países o de repente algunas experiencias de acá donde puedes realmente tratarlo como un producto que se compra y se vende y logra sacar como provecho económico para sus capitalistas, ¿no? O sea, como que tiene adentro algo que se resiste a eso, igual que tiene adentro una tendencia a lo colectivo que se resiste igual, ¿no? Como que hay una tensión ahí entre ambas cosas. Y sí, lo que pasa en Proyecto de Maternidades para mí, al describirlo, es algo que se va desarrollando, esa relación horizontal, que nace desde cuáles son los contenidos, cómo se tratan los contenidos,
cómo se trata la relación con el público y cómo se busca la accesibilidad con el público. O sea, como no es una cuestión, creo que ni que apareció porque uno es mágico o uno es mujer, o sea, no podría haberlo hecho. Creo que se desarrolla por encontrar como transversalidad entre contenidos, modos de producción, sí, éticas y estéticas, ¿no? Para gestar algo que parece más a veces una comunidad y a veces es una obra de teatro. Lo que decía, lo otro que era interesante decir era nada más que ahí, como somos dos directoras, creo que aunque es algo como bien casi tonto, sencillo, creo que igual funciona para salvarnos de algunas de esas trampas de el director se vuelve como las codirectoras, el que sabe todo se vuelve las que discuten por todo. El que tiene que estar siempre listo significa que alguien puede descansar o tener que hacer otra cosa o tener que no ir a encargarse de un familiar o encargarse de un problema o ser el que recibe la queja del otro, que es como algo tan importante en procesos de poder, ¿no? Oye, Mari Carmen me cae mal. Ya sé, pero tienes que tolerarla. No, mentira, es una bromita. Gracias a todas de nuevo. Y mira, con esto que planteabas hacia el final, acerca de ir hacia una horizontal, hacia proyectos que aspiren a la colectividad, a lo horizontal. Otro tema que habíamos planteado para este conversatorio era pensar cuáles son justamente esos desafíos, ¿no? Cuáles son las metas a las que deberíamos aspirar, ¿no? Como colectivos, o sea, como artes escénicas, como mujeres en las artes escénicas desde distintas disciplinas. Ya hemos hablado un poco de eso, pero podemos ahondar un poco más. No sé si alguna quisiera intervenir. Bueno, a mí se me ocurren como algunas cosas en relación al trabajo que se viene haciendo con Tremenda y con los proyectos que se realizan aquí, que tiene que ver mucho con la autogestión, ¿no? Cómo puedes realmente generar un trabajo que se sustente. Y en ese sentido, pues vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Pero es una versión, ¿no? Es la versión peruana, ¿no? O sea, es una versión. Y esa versión nos trae como cosas interesantes porque podemos, aún aquí, como no está tan controlado todo, podemos tener algunas posibilidades de salir de eso o como de jugar con eso y darle la vuelta, ¿no? Finalmente, como artistas, la idea es poder vivir de esto, ¿no? O sea, en algún momento cuando yo era estudiante trabajaba haciendo ropa y vivía cansada porque tenía que ir a Gamarra y tenía que ir, venir, venderle a mis compañeras la ropa y era como un agotamiento absoluto. Además de tener que entrenar, ¿no? En danza. Y obviamente ahora me siento más tranquila porque mis diferentes trabajos están alrededor de lo que yo en verdad quería hacer, ¿no? Que bueno, hay cosas que son más aburridas que otras, obviamente, a veces cosas de gestión no es lo que más me emociona, pero igual creo que es necesario que al final del mes te genera, al final de un año o más temporalidades más largas, te genera como que satisfacciones muy, muy chéveres, ¿no? Entonces creo que realmente la posibilidad de volver a las artes escénicas como un trabajo, ¿no? Remunerado, ¿no? De manera justa además, para las personas con las que podemos generar red, es como un reto. Siento que no es sencillo en nuestro país, pero poder seguir como trabajando desde espacios independientes nos va a como seguir dando lecciones de cómo poder hacerlo sustentable, ¿no? O sea, en este contexto de la pandemia ha sido difícil, el proyecto se sustenta porque es una casa y esta casa se alquila a otras personas y convivimos aquí con otras personas, ¿no? Personas que en este momento, por ejemplo, saben que yo estoy en un en vivo y pucha, son súper, hiper buena onda y cada quien está en su cuarto tranquila, o sea, ¿me entiendes? Es como que hay una comprensión, la obra se está ensayando netamente en este espacio y hay una comprensión y en ese sentido ya hay una colaboración de las personas que viven aquí porque entienden qué está pasando. Y bueno, o sea, ¿no? O sea, sin que ellas sean necesariamente parte del proyecto,
ya son colaboradoras con el proyecto, ¿no? Sus economías sustentan el proyecto porque se puede sustentar una casa, que una parte de esta casa es pensada como un salón de danza, ¿no? Me parece súper importante eso, ¿no? Cómo podemos gestionar y sustentar nuestros quehaceres artísticos. Por otro lado, creo que el trabajo en red, como en la medida en que nosotros podamos generar más de estos núcleos, ¿no? Y poder dialogar entre nosotros, entre nosotras, es súper importante, ¿no? Incluso con espacios como el Centro Cultural de España o las municipalidades, cómo ir abriendo eso creo que es un reto también importante que tenemos, porque, por ejemplo, ¿no? En Barranco no existe la licencia, en Barranco todavía, que se ufana de ser el distrito bohemio, no existe una licencia de espacio cultural, no existe, ¿no? Esa figura no existe. Entonces, bueno, acá trabajamos en la clandestinidad por el momento, ¿no? O sea, suena menos fuerte la palabra, pero nada que ver, o sea, los vecinos saben, la gente sabe, ¿no? Probablemente el alcalde sepa de algo llamado Tremenda, pero bueno. Entonces es una dificultad, ¿no? Para ciertas otras cosas. Entonces, ¿cómo se sigue trabajando en red? ¿Cómo se apuesta por esto? Creo que es importante que seamos varios en la ciudad para que eso pueda crecer frente a autoridades, ¿no? Frente a instituciones privadas, ¿no? Qué sé yo. Y otra cosa importante que creo que es más desde lo creativo es nuestras propias voces, ¿no? Como mujeres latinoamericanas, peruanas, nuestros propios discursos, nuestras propias temáticas, y creo que el laboratorio que ha propuesto el Cultural de España trae eso, ¿no? Y eso me parece como súper interesante y me siento como muy contenta de estar aquí conversando con las chicas, contigo y con generar el espacio. Eso. Bueno, yo creo que un punto de partida un poco para comenzar a generar desafíos a futuro es comenzar a hacernos preguntas que también generen cierta incomodidad en nosotros mismos, ¿no? Como que preguntas que nos obliguen a salir un poco de esta zona de confort, ¿no? Y a partir de esta incomodidad, ¿no? Que por lo general evitamos, nosotras también como mujeres, de alguna forma que estamos como siguiendo este rol sistemático, ¿no? Eh, a partir de esas preguntas y a partir de las respuestas que nos generen, comenzar a movilizarnos, ¿no? O sea, hablo un poco esto también de la pregunta porque con César estábamos hablando, oye, estamos haciendo una obra, ¿no? Que habla sobre la feminidad y la estás dirigiendo tú, ¿no? Que eres hombre. Entonces, conversamos un poco de eso y, o sea, yo no siento que necesariamente una obra que hable de feminidad no la podría dirigir un hombre, porque finalmente es una energía que trasciende el género, ¿no? Entonces, de alguna manera con César, ¿no? Conversando también sobre esto, pensamos, o sea, que él desde su experiencia como hombre cis LGTB, ¿no? Siente que, o sea, la postura, o sea, digamos que el espacio que está ocupando como hombre gay, ¿no? También, o sea, digamos que el enfoque no necesariamente va desde una mujer, ¿no? Sino también desde su propia feminidad y también desde la comodidad que ha sentido trabajando con mujeres, ¿no? Como esta comodidad o este espacio seguro, ¿no? Que de alguna forma, ¿no? Genera, ¿no? Trabajando de esta manera, ¿no? Con él nos conocimos en una obra en la que yo estuve produciendo y actuando y hicimos como un clic y algo que él me decía es como, sentía que estaba muy seguro en este espacio porque era un espacio producido, ¿no? Y actuado por mujeres. Entonces, un poco que su perspectiva de feminidad va desde este espacio de seguridad que de alguna forma la comunidad LGTB y las mujeres compartimos, ¿no? Hay un espacio de vulnerabilidad que se comparte, ¿no? Y eso un poco que es lo que estábamos pensando. Con respecto a los retos de las artes escénicas ahora en el Perú, yo siento que así como, o sea, creo que la pandemia cuando se acabe, ojalá va a dejar
muy dañado, ¿no? El tejido social, pero principalmente este, este ámbito, ¿no? De las artes y de las artes escénicas. Y creo que va a haber como una, o sea, va a tocar levantar, ayudar a curar, ¿no? O sea, por un lado, como hace un rato conversamos con Leonor, claro, va a haber un duelo que llevar, que conducir, pero también va a haber que proponer espacios seguros. Creo que, y en ese sentido, creo que es una gran oportunidad para replantearnos, ¿no? Como creadoras, como gremio, no sé, como grupo de gente que hace algo, replantearnos lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, ¿no? Y para qué lo hacemos también con esa responsabilidad de crear espacios seguros, no solamente para los cuerpos, pero para los espíritus, para las emociones, ¿no? Em, Eso quería decir, tenía otros puntos también, pero no sé si, Leonor, quieres decir algo y por ahí yo te interrumpo. Yo sí estoy muy interesada de escuchar el trabajo de Urpi y cómo se relaciona inmediatamente a un sentido de comunidad. De nuevo, como estas cosas que las artes escénicas tienen, que creo que muchas veces llama a eso, porque lo requiere, como decía Mari Carmen, las dificultades de producción en las que estamos lo requieren, pero también lo llama. Y también solo notar lo importante en ese relato que hace Urpi de esa casa, del espacio, ¿no? O sea, creo que me parece hermosos los espacios autogestionados que hay, que han habido, que están súper en crisis ahora, pero también, bueno, esperemos que ahora que se vacían los espacios de oficinas porque la gente trabaja desde su casa, o no sé, pues se van a vivir al campo los que pueden teletrabajar, que esos espacios vacíos en vez de ser hipercapitalizados puedan ser ocupados legal e ilegalmente, porque al final esa es una de las grandes presiones económicas que hemos tenido siempre, el alquiler del espacio de ensayo, el alquiler del teatro y el lugar donde vivir, es donde más gastas dinero. Entonces ahí como que entran todas esas presiones capitalistas y claro, estoy totalmente de acuerdo que hay que pagarle a todos su dinero, ¿no? Y también aprecio mucho el relato de Caterine de cómo estos espacios que generamos las mujeres pueden ser espacios seguros para, o sea, que son espacios seguros, ¿no? Y creo que hay que seguir haciéndolo y creo que también es nuestro rol como siempre, bueno, de repente yo acá la más que nadie, pero como reconocer nuestros privilegios y hacer espacio para nuevas voces y nuevos públicos. Y de repente hoy no hemos hablado tanto de nuestros públicos. O sea, el Centro Cultural España hace un gran trabajo, ha hecho un gran trabajo cuando podíamos ir presencialmente en tener un público que atiende gratuitamente y que a veces es un público que no ven otros teatros, o sea, algunos de ellos son como gente que puede ir. Creo que estos roles de buscar esa diversidad, de asegurarnos de que no quedarnos como complacientes en nuestros colectivos, eh, y de hacerlo, como decíamos con Mari Carmen, en relación a lo que estamos pasando, la crisis que estamos pasando ahora, ¿no? Creo que es una crisis que no es solo la pandemia, que venía desde antes de la pandemia y que es una crisis como social y comunitaria profunda del Perú, como estamos viendo, no queremos entrar a hablar de elecciones, pero estamos viendo, ¿no? Como lo violentos que pueden ser los discursos y cómo los aceptan las personas. Creo que habla de una gran crisis que va mucho más allá de la pandemia, y creo que los que podemos y hasta el punto que podemos tenemos que empujar este carro, tomar con valentía este rol, porque es ahora o nunca. O sea, si no es ahora que todo ya se está quemando, ¿cuándo vamos a quemar todo? Entonces, coger esa energía, coger los espacios públicos, coger los espacios, tratar de realmente ocupar ese espacio que ocurre cuando podemos estar junto al público, en el que el público forma un cuerpo común que tiene una empatía intuitiva, y eso tiene un poder de unirnos a través de como diferentes ideologías, posiciones políticas, otras diferencias,
y que es un cuerpo empático que interpreta juntos lo que sea que hagamos. Ese arte no ocurre en el artista, sino ocurre entre el artista y el público generándose como esa empatía, sí, empatía física es lo único que puedo decir, en la que se genera de repente no una interpretación, pero una serie de interpretaciones que se interconectan, que pueden repensar posibles futuros, pero que lo hacen siendo testigos de su tiempo y que lo hacen con los pies firmemente en el pasado, ¿no? Creo que tenemos que generar esas comunidades efímeras, creo que tenemos que buscar el espacio público, y creo que eso es lo que va a hacer recuperar el bienestar, ¿no? Un bienestar que no está visto como el bienestar individual, o no está visto solo como el bienestar individual de la persona que es invitada a hacer un taller de arte sola, sino es vista como un bienestar social, y que es un bienestar que es un proceso, y que ahora va a incluir duelos pendientes y también la celebración de poder estar juntos, porque ahí es donde somos vitales y podemos realmente como seguir trabajando por los cambios y las revoluciones que toda la sociedad necesita, y es ahí donde tenemos la más potencia de ser semilla de cambio. Yo creo que solo agregaría, o es algo que quería decir antes, es que aunque suene teórico, creo que es completamente práctico y activo, y activa las misiones de despatriarcalizar y descolonizar las artes escénicas, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, salir de Lima, salir de los núcleos hegemónicos donde se hacen las artes escénicas, y a lo mejor esta pandemia también nos deja esa herramienta virtual, que nos ha mostrado que de pronto es posible, claro, todavía con las diferencias de privilegios, porque no se conecta igual alguien que está en una ciudad capital como alguien que está en la selva o en la sierra, ¿no? Pero igual creo que es una herramienta que nos permite estar mucho más interconectadas, nos da posibilidades creativas para romper nuestras burbujas. Gracias, gracias, Mari. Y con eso quiero introducir el último tema al que ya hemos llegado un poco naturalmente, que es justamente este contexto de crisis, de pandemia y la situación actual de las artes escénicas. Cómo poner en diálogo esta crisis y esta oportunidad. Y hablamos de oportunidad porque no puedo dejar de pensar o de mencionar que quizás estos proyectos no existirían, o existirían de una manera diferente si no existiera la pandemia, ¿no? Quizás no nos hubiéramos planteado un espacio como este, ya que en lo presencial quizás hay otras urgencias, ¿no? En lo presencial quizás simplemente estrenamos las obras, ¿no? No pensamos en procesos, no pensamos en espacios de diálogo. Bueno, nosotros desde el Centro Cultural sí nos gusta tener espacios de encuentro, que muchas veces son, pero que muchas veces son después de las obras que presentamos, ¿no? No previos como lo estamos teniendo ahora. Entonces, lo que quisiera es que nos tomemos un momento para conversar un poco de eso, y que a la vez nos puedan contar un poco acerca del proyecto, cómo surge en este contexto. Y con este último tema ya después tomaremos alguna pregunta del público, si las hay. Le recuerdo al público que nos puede dejar sus preguntas en el chat, y con eso seguimos. Me quedé igual pensando un poco en las preguntas que soltó por ahí Leonor, y en algunas cosas que dijo que me parecieron interesantes, y creo que se conecta un poco con lo que siento que aporta las artes escénicas, pero al menos como desde lo pedagógico, y desde lo que he venido haciendo en este último año, y lo que hemos venido viendo que ocurre con los cuerpos, con las personas, los cuerpos confinados. Es la importancia de tener prácticas de movimiento que conecten, no solamente con un movimiento repetitivo o algo como
desconectado, ¿no?, del ser, sino justamente cómo nos conectamos con esas partes espirituales, emotivas, sensoriales, perceptivas, ¿no? Entonces, todo ese mundo que tenemos los seres humanos y que ha sido tan poco atendido, creo que algunas personas se están dando la oportunidad en este momento de atenderlo, de mirarlo, pero porque empieza una especie de alarma, ¿no? Porque la gente está mucho tiempo encerrada en espacios muchas veces pequeños, y quienes se han podido dar esa oportunidad de repente de tiempo, de información, de que llegue un curso de este tipo a sus oídos, se lo han dado, ¿no? Yo ahora vengo trabajando con un grupo alrededor de entre 8 y 10 personas, ya hace como, o sea, prácticamente todo el año pandémico, y ha sido bien interesante, ¿no? O sea, ese es el grupo que yo acompaño, pero también hay otras profesoras aquí o otras compañeras bailarinas que también tienen sus grupos, y ha habido una, o sea, como que se ha sostenido mucho más que otros años, ¿no? Y creemos que eso tiene que ver con el contexto y también con la forma en que nos interesa abordar el trabajo del cuerpo, ¿no? Que es un trabajo que busca justamente poner atención a todo eso que mencionaba antes, ¿no? Y desde ese lugar se atiende mucho más a los procesos que a los resultados, ¿no? Que, bueno, que es algo que yo mucho trabajé con Kinefera, ¿no? Kinefera tenía esta filosofía y ese trabajo en que la diversidad puede bailar, no importa cómo es tu cuerpo, no importa si tienes una pierna o si no tienes dos piernas, o sea, puedes moverte, puedes bailar, porque es algo que tiene que ver con el espíritu humano, ¿no? Entonces, eso, pucha, para mí ha sido como un aprendizaje enorme, y bueno, ahora lo estoy compartiendo con otros grupos, ¿no? También con niños, con niñas. Entonces siento que por ahí es algo interesante que sucede a pesar de todo lo complejo que es la pandemia, y más aún en nuestro país, no tan precario como lo que ya había dicho Leonor, y todas estas cosas que estamos viviendo, y que obviamente estamos en una situación de privilegio, o sea, unos más, otros menos, pero creo que no sé, ¿no? Nos podemos dar el tiempo de cuestionarlo, y eso ya es bastante. Sobre la obra, sobre el proceso de hibridada, bueno, nace porque justamente en el FAE el año pasado estuvo una bailarina, pero que también tiene un trabajo muy performativo, que es Marina Otero. Y Marina dio un taller y yo participé del taller, de hecho Leonor también estaba en el taller. Y estuvo como súper divertido y me pareció muy interesante. La mayoría de gente que estuvo en el taller son actores. De hecho, veíamos como 2 chicas de danza y una compañera más del circo. Y, y me conectó mucho el trabajo de ella. Empezó la pandemia y le escribí, pero más con el afán de que pudiera dar un taller en Tremenda. Y al final me dijo que no iba a poder, pero que ella estaba dando un taller virtual. Y me metí al taller virtual y fue un taller súper loco que también me sostuvo bastante el año pasado. Como era todos los jueves y un grupo de gente de diferentes lados, o sea, muchos de ellos eran argentinos, pero gente que estaba en Alemania, gente que estaba de repente en provincias de Argentina, o sea, fue bien interesante, se generó una comunidad bien bonita, y ahí un poco que nació el proyecto en realidad, ¿no? De como, no sé, como un momento en la vida en que decanta un montón de cosas, de materiales y de búsquedas, y como decantó en eso, ¿no? Y el proyecto es como autoficción, o sea, tiene que ver con mi vida, pero está como bastante erosionado a hablar justamente como de no pertenecer precisamente a los moldes, ¿no? Que la sociedad siempre nos quiere ajustar, a las mujeres se nos quiere ajustar. Entonces no es como, hay una serie de, es un recorrido aquí en el espacio, en la casa en Tremenda, y hay mucho diálogo con el texto, el cuerpo, el texto, y lo que la cámara va también a generar, ¿no? Y bueno, el tema tiene que ver con aquello que no entra en ningún molde, ¿no? Y que justamente como siempre nos quieren meter en moldes, y usualmente son moldes binarios, no hay nombre para lo otro que está fuera de eso, ¿no? Entonces ese fuera de eso puede ser muchas cosas, y probablemente casi todos los humanos estamos fuera de eso, pero el mandato como tan dominante pues nos genera muchas frustraciones, ¿no? Entonces es un poco como un diálogo con eso, quizá también una crítica, un explorarse en eso, ¿no? Caterina, ¿nos cuentas?
Sí, claro, claro, sí. Eh, bueno, de hecho, la obra era un texto que estaba pensado para teatro, ¿no? O sea, para teatro presencial. Y bueno, conversando con César me la pasó y de alguna forma sentimos que, o sea, la pandemia como le estaba, o sea, le podría dar otra oportunidad le podría dar una oportunidad de mutar, ¿no? Y siento que, o sea, hasta ahora sigue como cambiando y tratando de ganar como cosas dentro de esta nueva virtualidad, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Es un proyecto que busca explorar entre lo virtual, lo teatral, ¿no? Lo pictórico, ¿no? Busca explorar también a través de las distintas feminidades, ¿no? O sea, de las distintas formas que performamos feminidad en, a través de nuestros cuerpos, ¿no? Y es un proyecto, ¿no? Que de alguna forma también como que ha buscado como... o sea, estamos trabajando con un grupo de mujeres bastante grande, ¿no? Un grupo de mujeres muy bacán y también planteando también un trabajo colaborativo, ¿no? Que es lo que un poco repetí antes, ¿no? Que sea horizontal y que se pueda proponer, que se sienta la libertad de hablar, ¿no? Que se sienta la libertad de decir cosas, ¿no? De decidir sobre su personaje, de decidir sobre su cuerpo, sobre cómo se quiere vestir, sobre cómo quiere moverse, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? Siento que de alguna forma, cuando hablamos de esta obra antes, era distinta y ahora es otra cosa y siento que sigue moviéndose, que sigue como fluyendo. Bueno, y tengo el micrófono abierto, así que... También tengo tú también, ya. ¿Quieres hablar? Em, la obra o el proyecto que estamos trabajando, Leonor, yo y también Jorge Tadeo, que, a quien además le mando un saludo desde acá. em, es que, bueno, este proyecto nace cuando nos empezamos digamos que a interesar por las historias y los testimonios de las mujeres que han estado poniendo el cuerpo en en los últimos movimientos sociales, políticos en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? Y nos hemos propuesto hacer una obra que tome testimonios tanto de ellas como los nuestros, porque nos preguntábamos sobre su experiencia poniendo el cuerpo en relación también a nuestras experiencias, eh, trabajando con el cuerpo, por supuesto, en otras esferas, en otros momentos, pero lo que nos interesa es cruzar esas historias y bueno, las vamos a documentar y ficcionar. Esto también nos ha tocado por cuestiones de la pandemia hacerlo por momentos a la distancia, em, lo cual también le da una calidad particular, pensamos, a la imagen, ¿no? Y al cómo tratamos la imagen, porque finalmente este es un trabajo escénico, sí, o performático, pero audiovisual. Y bueno, esta obra también nos presenta esta dramática situación actual que está atravesando el Perú en este momento, sobre todo eh, cuando habíamos decidido centrarnos en los cuerpos, ¿no? Los cuerpos que no son solamente ya ahora los cuerpos de las mujeres a quienes nos acercamos, o los cuerpos nuestros, o los cuerpos de nuestras compañeras, pero son también los cuerpos de más de 50.000 peruanos y peruanas y peruanes que han perdido la vida eh, hasta el momento. Entonces, para nosotros es un reto eh, ahora formular, ¿no? el, el, los medios, el lenguaje con el que nos referimos y enunciamos esas historias y esos cuerpos. Eh, sí, creo que al final es interesante cómo todos estos proyectos rodean como
el valor o los potenciales valores de los cuerpos. Creo que, o sea, poner el cuerpo para dar un círculo y terminar de nuevo en como la protesta, en la marcha, que estamos interesados en estas experiencias casi políticas del cuerpo en el espacio público, también están respondiendo, no sé, diría, de repente me extiendo, pero diría a Urpi que también son como su propia danza, ¿no? Que son cuerpos respondiendo a las urgencias, a lo que el cuerpo pide, ¿no? O de repente simplemente que, al menos para mí, ya el hábito está tan formado que mi cuerpo me pide ir a marchar cuando sucede algo, ¿no? Se vuelve una urgencia, se vuelve como su movimiento natural. Cuando no pude estar en noviembre y hubiera estado, la situación de mi cuerpo sentía que era dramática, ¿no? De mucha tensión, pero también de movimiento, de, no sé, ponerme salsa a bailar sola en medio de la noche porque no podía más de no estar ahí con mi cuerpo. Creo que son un tipo de cuerpo creativo porque son cuerpos que además constantemente configuran sentidos en el espacio y con respecto a los otros. Y creo que en eso estamos interesadas, en esos cuerpos de estas compañeras cuyas experiencias en particular son como casi icónicas en como los momentos en que han puesto el cuerpo y cómo lo han hecho, también los nuestros que han estado ahí, nuestros cuerpos que a veces performan de una manera mucho más explícita, ¿no? Que buscan directamente los sentidos visuales, por ejemplo, del cuerpo. Y todas esas condiciones del cuerpo configurados a través de la ausencia del cuerpo, la ausencia de corporalidad, que es la imagen, ¿no? Que ya, o sea, obviamente nuestros cuerpos están acá y van a experimentar cosas, pero que en su transmisión pasan por un medio que como que nos descorporaliza, ¿no? Que nos separa de eso, que nos aliena de esa sensación del cuerpo del otro. Eso, creo que esos sentidos rodea y también, bueno, cosas que nos parecen siempre interesantes con los cuales trabajar como lo es el testimonio, ¿no? El testimonio propio y el testimonio propio entregado en un sentido que mantiene, o sea, hasta dónde se mantiene la autonomía del testimonio, hasta dónde se mantiene la agencia de ese testimonio, dónde, en qué sentidos, en qué momentos se vuelve ya no ya no personal, sino, o sea, en cierto momento del espacio público, la historia de un cuerpo personal o la historia personal se vuelve un relato que puede tener vida más allá de mis decisiones o reconfiguraciones de cómo es mi vida, ¿no? Alguien más empieza a leerte ya de manera mucho más explícita y creo que esas son algunas de las cosas que estamos poniendo en juego en este proyecto. Bueno, gracias nuevamente y tenemos una pregunta, bueno, muchas felicitaciones a las propuestas presentadas hoy. Y Marfil nos pregunta, ¿cómo definen lo patriarcal para eludir el riesgo de que se vacíen sus contenidos? ¿Y cómo se vincula en su experiencia de creación escénica, performática, en lo patriarcal con la tensión entre la individualidad, individualismo y lo colectivo comunitario? No sé quién quiere, ¿hay voluntarios para tomar la pregunta? ¿Voluntarias? Lo patriarcal, ¿no? Es como la dominación de los cuerpos masculinos sobre los cuerpos femeninos y el seno en que se gestan todo el resto de opresiones y sistemas de explotación porque se gesta en el patriarcado porque el patriarcado existe en el hogar y por tanto existe como en el centro de la infancia y de la vida familiar y luego es un lugar de aprendizaje de la explotación, ¿no? Ver cuerpos masculinos que dominan y explotan a cuerpos femeninos es un sistema que se aprende y se reproduce, ¿no? Y lo reproducen todo tipo de cuerpos para mí. Y a cuerpos diversos también, creo, ¿no? O sea, junto con todo lo que dice Leonor también, este hombre cis, hetero,
blanco y con dinero y con poder, ¿no? Que representa los privilegios o que digamos, ¿cómo se dice? Está cruzando a esta hora. Que sostiene privilegios parados sobre un montón de diversidades, de diversos cuerpos oprimidos, ¿no? Y sobre cómo creo que esto es justamente, es como lo que representa también un individualismo en las formas de vivir sí, de existir, ¿no? En sociedad, en respuesta a estos sistemas, es que nosotras proponemos lo que ya comentamos con respecto a, por ejemplo, el proyecto Maternidades, ¿no? Unas formas más bien colaborativas, comunitarias, acercarnos a, a, a formas de producción que rompan con estos esquemas jerárquicos y que propongan más bien relaciones horizontales, relaciones afectivas y cuestionamientos, ¿no? De nuestros propios privilegios, porque es este cuerpo de hombre heterosexual blanco al final es solamente el que representa un espacio que puede también estar perfectamente ocupado por el cuerpo de una mujer. Entonces tiene mucho que ver también con permanentemente cuestionarnos desde dónde hablamos, desde dónde enunciamos, ¿no? Y con qué privilegios contamos cuando lo hacemos. Yo me imagino un poco como lo patriarcal, como una especie de succionador, ¿no? O sea, siento que es un sistema que chupa, ¿no? Como un chupasangre, que no se cansa, ¿no? Siento bueno, ¿qué pasa con la tierra, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, pueden ser hombres o mujeres, es una forma de pensar en la que estamos insertos, es una filosofía, ¿no? Y es triste porque estamos como estamos justamente por eso. Creo que igual es un ejercicio constante de autocrítica, de revisarse, o sea, es difícil, ¿no? Hemos crecido con eso. Creo que igual tenemos la suerte de vivir en Perú y Perú tiene una raíz muy fuerte y tiene otros aprendizajes y tiene otras formas de vida en red, en colaboración, el barrio, ¿no? O sea, la familia, no es de este lugar como católico, sino la familia como lugar de apoyo. Creo que o sea, creo que tenemos cosas muy valiosas que nos permiten seguir como generando nuevas formas, ¿no? Eh, pero, pero igual es un ejercicio, ¿no? Sobre todo cuando pertenecemos más a las clases medias y hemos estado en otros espacios, o sea, es un diálogo constante, ese cruce, ¿no? Creo que o sea, al menos en Hibridada, en el proyecto y también en la chamba que vengo haciendo, me interesa como conformar equipos, como dar más valor al equipo, que es difícil también a veces, como decía en otro momento, encontrar la gente idónea, ¿no? Gente con la que te sientas cómodo, gente que sabes que está en una actitud colaborativa, que, o sea, que no se trata de cuánto me vas a pagar, o sea, porque puede haber más, puede haber menos, pero que sabes que esa gente va a estar, ¿no? Y nada, el equipo de ahora lo conforman Yitzhak Fox, Bruno Campo, Andrea Reja, Jazmín Perea y la gente tremenda, Camila, Nela, Lupe, ¿no? Que también son apoyo. Entonces, en verdad, como que es así como somos bastantes, igual a veces yo igual cargo muchas tareas, que es mi mala costumbre y que también es algo con lo que tengo que aprender, yo siento de manera personal, pero no que es como ceder un poco y repartir, creo que son tareas por eso siento que es como un trabajo bastante autocrítico, el salir de nuestros individualismos y nuestras sensaciones de supermujeres o superhombres, este, y sí, o sea, para mí en lo personal siento que la tarea es colectiva y también es individual, ¿no? Es una tarea de autocrítica constante. Y cómo eso lo llevas a espacios comunes, ¿no? Bueno, como esa,
Bueno, esa ha sido la pregunta que hemos tenido del público. No sé si quieren despedirse con algo. De hecho, creo que nos quedamos con ideas, que nos harán pensar y reflexionar mucho. Nos queda todavía mucho camino por recorrer. No sé si quieren decir algo, si no ya cerramos. Solo diría, porque ahí en una de las preguntas era cuáles son las oportunidades que tenemos con lo digital, que creo que no las respondimos tanto, pero creo que algo bien importante igual, porque para mí yo hablaba mucho de lo importante de estar en vivo, de estar en el espacio público, es la como nueva accesibilidad que ha dado, como decía Mari Carmen, gracias al Internet, pero no solo las personas que estén lejos, sino también como las personas con discapacidad, con discapacidad auditiva, de que ahora podemos, como si estamos en vivo, podemos estar con subtítulos, que también personas con discapacidad que pueden no tener facilidad de salir de casa con diferentes discapacidades pueden acceder a los contenidos y estar todos más preparados para también teletrabajar en el arte significa que también podemos trabajar eh, sí, con personas que tal vez sea más fácil que tienen necesidades de accesibilidad que funcionan mejor con el medio virtual. Y finalmente yo, a propósito de un foro trans que hubo hace poco también, solo mencionar que las mujeres en las artes escénicas no solo somos mujeres cisgénero, ¿no? También me pregunto dónde están las mujeres trans, por ejemplo, y mandar un abrazo muy grande a toda la comunidad de artistas escénicos y escénicas que están pasando por momentos difíciles, que han perdido familiares, compañeros, amigues, y que ojalá pronto podamos reencontrarnos en la calle o en la sala, donde sea. Y todos vayan a votar, por favor. Gracias. Bueno, les agradezco una vez más. Gracias Mari, gracias Urpi, Leonor, Caterina. Escénicas, Laboratorio de Creación Virtual, es un espacio que pueden encontrar es un espacio web, es una web que pueden encontrar en nuestra página web, en la página web del Centro Cultural de España en Lima. La dirección la voy a decir, pero creo que es más fácil que simplemente vayan a la página web del Centro Cultural y ahí vayan al laboratorio, pero es escénicas.laboratorioescénico.cslima.org. Las tres obras, Hibridada, Sirena y La Flor que Ladra, se van a estrenar en los próximos meses. Hibridada se estrena el 14 de mayo, Sirena se estrena el 10 de julio y La Flor que Ladra se estrena el 6 de agosto. Todas se van a estrenar de manera virtual. Todas tendrán 4 funciones también. Así que nada, esperamos que todos y todas las que están viendo este conversatorio nos acompañen también en estos estrenos y en las funciones que se vienen y en el resto de actividades que tendremos en nuestro laboratorio. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Gracias, chicas. Gracias. Chao, muchas gracias, Chao. cuídense. Gracias.